Hola, estoy aquí con Adrián Celaya. Hola Adrián, presidente de ECAI Center, y vamos a hablar un ratito sobre la decadencia de Europa. Pero bueno, para hablar de la decadencia de Europa, primero deberíamos de saber a qué le llamamos decadencia de un país o de un Estado. Bueno, puede haber distintas interpretaciones. El concepto de decadencia de un país, de un Estado, de un continente, como en el caso de Europa. Pero normalmente entendemos que en una situación de decadencia hay problemas muy graves en un país y sobre todo no se trata solo de que haya problemas muy graves, sino problemas muy graves que no se resuelven. Que no se resuelven y que se van de alguna forma acumulando en el tiempo, haciendo cada vez más graves, sin que ese Estado o ese país sea capaz de tomar las medidas necesarias para hacerles frente, ¿no? Y actualmente podríamos decir que Europa está en decadencia. Bueno, yo creo que precisamente esas características que estábamos comentando de lo que es un país o un Estado en decadencia claramente se cumplen en Europa, no ahora mismo, yo diría que desde hace unas cuantas décadas, ¿no? Tenemos retos de fondo que son gravísimos para el futuro del continente y que no se terminan de abordar. Retos de una economía que no funciona, que renquea desde hace décadas y a la cual no se aplican soluciones. Un reto evidente, el más básico, quizás el reto demográfico, un hundimiento demográfico con respecto al cual no se toman medidas, unas situaciones de desigualdad social creciente, en definitiva unos problemas estructurales crecientes, pero con las características que hemos comentado al principio, es decir, que no se abordan, es decir, que se encuentran otros objetivos, las fuerzas políticas, sociales, económicas más relevantes, acaban priorizando temas de segundo o tercer nivel y van dejando los primeros temas, los temas más de fondo, sin abordar. Claro que muchas veces es cierto que se dice que esos problemas más importantes se convierten en los más importantes precisamente porque no se abordan y se van haciendo cada vez más graves y más graves. Supongo que la caída del muro de Berlín pudo tener un impacto importante en estos retos o en estos problemas actuales. Bueno, de hecho, esa caída del muro de Berlín, yo diría que fue un momento en el que se extendió una especie de esperanza estructural en Europa. Entonces se pensó que lo que eran problemas estructurales de las décadas anteriores se iban a superar, que Europa iba a entrar en una fase de desarrollo continuado, que se iba a convertir, teniendo en cuenta su población y su nivel económico y tecnológico, se iba a convertir en el centro del mundo, casi en la potencia hegemónica, en la potencia más importante del mundo. Y lo sorprendente de estos últimos 30 años es que a partir de ese momento esto no solo no se ha producido, sino que ha sucedido lo contrario. Es decir, Europa, lo que era la Unión Europea, se extendió hacia el este, amplió su espacio económico, demográfico, etcétera. Esto fue en el año 90-91, con la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Ya de cara al nuevo contexto, en el año 93 se aprueba el Tratado de Maastricht, en el que ya se pretende impulsar una nueva Europa más integrada, con un mercado único, con una moneda única, etcétera. Y lo que hemos visto a partir de ese momento es que no se han cumplido ninguna de las expectativas que entonces se crearon. La moneda única no ha funcionado, es decir, se ha creado una moneda única, pero no ha conseguido los resultados que se esperaban de ellas. Incluso al contrario, muchos autores han relacionado la moneda única como una de las causas de la crisis del 2008, por ejemplo, ¿no? Y Europa ha ido perdiendo peso en el mundo durante estos 30 años de una forma muy clara, ¿no? Perdiendo peso y perdiendo impulso económico y tecnológico, fundamentalmente, aparte de que se han ido agravando las crisis estructurales, la demográfica fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿podríamos definir cuándo comienza esta decadencia en Europa? Bueno, vamos a ver, en nuestra opinión, en función de los análisis que hemos hecho en ECAI Center, yo creo que claramente hay que ubicar el origen de esta decadencia. Se pueden buscar orígenes anteriores, pero yo diría en la década de los 70. A partir de la crisis de los 70 se adoptan una serie de medidas estructurales
que intentan poner en marcha un nuevo modelo económico, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que luego hemos llamado el modelo económico neoliberal. Es un modelo económico que no ha funcionado porque no ha conseguido el éxito económico que se esperaba de las medidas que pretendía tomar el neoliberalismo, ¿no? Y que, al contrario, se creó un contexto en el que se adoptaron las medidas clave que luego han provocado el hundimiento demográfico de Europa, que han provocado una decadencia económica creciente, pues ese entorno de desigualdad creciente que hemos comentado, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esos años 70 o 80 se empieza a destruir el estado del bienestar, se destruye progresivamente también el sector público empresarial, se produce la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, pero no repartiendo el trabajo entre hombre y mujer, como hubiera sido lo lógico, sino añadiendo 40 horas de trabajo por unidad familiar, lo cual ha supuesto mantener a cientos de millones de mujeres con trabajos de 80, 90, 100 horas a la semana en la práctica. Es decir, la economía no ha funcionado de una forma digamos, tan positiva como se esperaba, y además ha estado constantemente apalancada en el sobretrabajo, fundamentalmente de cientos de millones de mujeres, y en un constante sobreendeudamiento. Es decir, nos hemos acostumbrado a que cada vez que hay un problema, emitir más deuda para resolver todos los problemas. Y es una situación que ya ha llegado casi al límite que provocó la crisis del 2008, que sabemos que no puede durar mucho más, pero que en definitiva todo esto en su conjunto creó un contexto de crisis progresiva, pero que no afecta solo al ámbito económico, desde luego. Por ejemplo, esa incorporación de la mujer al mercado de trabajo hecha de forma tan desigual y tan desequilibrada, pues estuvo directamente relacionado, lógicamente, con el hundimiento de la natalidad. Pero todo esto también alimentado por un contexto en el que, precisamente en los años 70, las grandes corporaciones occidentales empiezan a alimentar un discurso negativo sobre el futuro, sobre el crecimiento económico, sobre el crecimiento demográfico, que es muy posible que haya facilitado el que se alimente una mentalidad pues negativa en el conjunto de la evolución económica y social de Europa, ¿no? Claro. Bueno, todo esto nos ha llevado a un hundimiento demográfico, como has mencionado varias veces en la pregunta anterior, pero claro, es importante saber cuál es la relevancia de este hundimiento demográfico. Sí, claro. Bueno, es evidente que las sociedades son personas, ¿no? Entonces, el futuro está determinado por la perpetuación, por la renovación de la población. Nuestro futuro económico depende muy directamente, efectivamente, de que dispongamos de población suficiente para hacer frente a los retos futuros. Los retos económicos de la pérdida de población son constantes. Incluso desde un punto de vista psicológico, la percepción de las personas sobre el futuro cambia totalmente en función de si se percibe que realmente se vive en una sociedad con una perspectiva de mantenimiento en el futuro, una perspectiva de continuidad o no. Se tiene la sensación de que es una sociedad que se está agotando en sí misma, ¿no? Esto es una cuestión clave. Hay toda una serie de retos económicos, sociales, políticos que dependen de esta caída demográfica, y sobre todo lo más llamativo y sorprendente y preocupante es el hecho de que no se aborde, ¿no? Es decir, ni en las instituciones de la Unión Europea ni en los estados europeos el reto demográfico se toma en serio. No ya ahora, sino ya cuando empezó, porque es un tema en el que llevamos 40 años de forma progresiva, ¿no? Y sin embargo nunca se adoptan medidas, cuando se adoptan son de forma muy tímida, nunca se considera uno de los objetivos fundamentales, y no hay ninguna duda de que desde una perspectiva de medio-largo plazo es un objetivo clave que por no abordarlo vamos a estarlo pagando ya de forma muy inmediata en todos los ámbitos, ¿no? También has comentado sobre la pérdida de peso de Europa en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo se sitúa el peso de Europa en el mundo? Sí, bueno, esto lo podemos abordar desde distintas perspectivas, ¿no? El peso de Europa
ha sido históricamente muy importante en todos los sentidos, pero si lo contemplamos desde la perspectiva del contexto creado a partir de la Guerra Mundial, es cierto que ya desde la Segunda Guerra Mundial el peso político de Europa estaba de alguna forma disminuido muy radicalmente por una clara subordinación a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos aprovechó el contexto creado por la Segunda Guerra Mundial para mantener un control de Europa que sorprendentemente nos hemos encontrado en las últimas décadas con que ha sido un control creciente, ¿no? Aunque precisamente en ese contexto de la caída del muro de Berlín se pensaba que iba a ser el contexto adecuado para que Europa se hiciera políticamente al menos autónomo de Estados Unidos, ha sucedido lo contrario. A generaciones de políticos que dentro de esa situación de subordinación a Estados Unidos tenían una gran capacidad estratégica para desarrollar sus propios países, para enfocar el futuro de sus propios países, pues ha sucedido una generación de políticos cada vez más débiles, de perspectiva estrictamente táctica y con una capacidad estratégica prácticamente nula. En este momento no hay políticos en Europa, en los estados europeos, ni en la Unión Europea, que piensen en el largo plazo, ¿no? Están siempre viviendo de un discurso, digamos, que se intercambian entre ellos y en base siempre a subordinar y a apartar estos retos claves para el futuro de Europa. Esta debilidad de los políticos es seguramente también la que explica por qué los políticos débiles son precisamente los que están más sometidos a los poderes de hecho, ¿no? A las grandes empresas, a las grandes corporaciones. Es muy posible que no sea casualidad que los políticos sean cada vez más débiles, porque es precisamente lo que se busca, ¿no? Las grandes corporaciones no quieren políticos fuertes, precisamente que sean capaces de diseñar estrategias propias en función del interés general, quieren políticos lo más débiles posibles, ¿no? A veces pensamos que una sociedad es más tolerante porque tenga políticos débiles y muchas veces es al contrario. Cuanto más débiles son los políticos, más fuertes son, más poder real tienen esas grandes corporaciones que manejan los hilos por detrás, ¿no? Bueno, estos son algunos de los impactos, ¿no?, que puede tener el sometimiento de Europa a Estados Unidos. ¿Podrías mencionar algunos más? Sí, bueno, vamos a ver, el sometimiento de Europa a Estados Unidos ha sido clave para marcar la dirección de Europa, evidentemente desde la Segunda Guerra Mundial, sin ninguna duda. Pero ahora tiene una particular relevancia porque estamos en un momento en el que Estados Unidos ha sido el poder, de alguna forma acompañado por Europa, pero fundamentalmente Estados Unidos ha sido el poder hegemónico a partir del momento de la caída de la Unión Soviética. Y sin embargo, en los últimos años ese poder hegemónico está claramente cuestionado por los países emergentes, por Rusia y China fundamentalmente. Entonces está claro que de una forma u otra parece que estamos avanzando con claridad hacia un mundo multipolar, y en ese contexto el que Europa sea o no capaz de definir su propio destino y configurarse ella misma como un claro polo de referencia es fundamental para nuestro futuro. Si en lugar de eso nos mantenemos pegados a un poder en clara caída en su hegemonía en el mundo, pues lo vamos a tener muchísimo peor, evidentemente, pero es eso lo que estamos haciendo, y en los últimos años es donde nos estamos situando con mucha claridad, ¿no? Claro, ¿y cuál es el impacto en la decadencia económica de todo esto? Bueno, vamos a ver. La decadencia económica tiene mucho que ver con lo que hemos dicho al principio, con un modelo neoliberal que no está funcionando. Esto es importante porque hasta hace muy poco prácticamente éramos solo los críticos del modelo neoliberal los que lo decíamos. Y sin embargo, ya a partir desde hace 2 años, con el modelo del gran reseteo, el gran reinicio, ya las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, a través del Foro Económico Mundial, han dicho repetidamente de forma expresa que el modelo neoliberal está agotado y que hay que poner en marcha un nuevo modelo. ¿Por qué no ha funcionado? Bueno, por un lado, está claro que no se ha sabido aprovechar los avances técnicos y tecnológicos para que la economía funcionara suficientemente bien, o esos avances tecnológicos no han sido suficientes para incentivar
o para, digamos, los intereses de los inversores. De tal forma que los inversores han estado constantemente buscando mayor rentabilidad para sus inversiones a través de todo tipo de medidas. Y dentro de esas medidas se incluyen prácticamente las grandes claves de la evolución negativa de estas décadas. Por un lado, la caída demográfica, que ha estado muy relacionada con la constante explotación de mano de obra barata, es decir, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, en lugar de utilizarse como un instrumento para la emancipación de la mujer, se ha utilizado como un instrumento para que los empresarios, los inversores, dispongan de mano de obra barata de forma masiva, y esto ha generado un marco de sobreexplotación que se ha mantenido de forma constante, que luego se ha extendido en este momento de forma muy clara al conjunto de la juventud, con un deterioro creciente de las condiciones de trabajo. Ha habido una constante búsqueda de rentabilidad de las inversiones, reduciendo constantemente los impuestos, el gasto social, y con todas las medidas que se han adoptado nunca eran suficientes. Y teníamos que constantemente estar recurriendo a una financiarización de las inversiones. Los inversores han ido escapando de la inversión productiva e intentando rentabilizar sus recursos a través de inversiones meramente financieras, y todo esto ha creado un marco de hiperfinanciarización de la economía, sobre todo de sobreendeudamiento, en que la deuda ha crecido mucho más rápido que la producción de forma continuada. En las últimas décadas esto ha estado muy alimentado por los bancos centrales, en nuestro caso por el Banco Central Europeo, y nos ha creado un contexto tremendamente engañoso en el marco de las políticas económicas, donde cada vez que tenemos un problema parece que estamos esperando que vengan los bancos centrales a echar dinero al mercado y que esto nos permite resolver absolutamente todos los problemas. Y es cierto que nos resuelve todos los problemas a corto plazo a costa de hacer más graves los problemas de fondo. Pero eso es en el contexto en el que llevamos 4 décadas viviendo, y con burbujas financieras cada vez mayores, y con una economía productiva cada vez más débil, ¿no? Por lo tanto, es importante el tema del sobreendeudamiento. Sí, está claro que ese tema del sobreendeudamiento ha sido esencial para mantener de alguna forma viva la economía europea durante 40 años, porque no hemos sabido hacerlo de otra forma, pero que es un contexto que sabemos que ya no da más de sí. Es decir, si podemos considerar un nivel de deuda sobre PIB más o menos normalizado entre un 100 o un 150%, ahora estamos en una situación aproximada, depende cómo se mida, de un 350% sobre PIB, ¿no? Y claro, esto es un contexto que sabemos que es una situación límite, que es el que hizo estallar la crisis del 2008, y a partir de ese momento, como en el momento en que estalla la crisis, hay una tendencia rápida a que la deuda caiga, pero claro, esa caída de deuda en el momento en el que cae, supone caída del PIB, caída de la compra de bienes y servicios y hundimiento de la economía, en definitiva, a corto plazo, ¿no? Y como, digamos, el sistema no se atrevió a superar esa fase, lo que hicimos es inyectar como fuese dinero al mercado de una u otra forma, y lo más que conseguimos hacer es mantener el nivel de deuda, no incrementarlo, pero tampoco fuimos capaces de reducirlo. Y ahora, a partir de la crisis del COVID, se ha vuelto a disparar el endeudamiento otra vez, sabiendo absolutamente todos los agentes económicos que es un contexto ya límite, que no da más de sí, que es el contexto que ahora nos está llevando a una situación de o recesión o inflación, que nos ha dejado sin margen para actuar, para responder a crisis como la que se nos ha planteado con el COVID, o como la que se nos está planteando ahora en el contexto de las sanciones y esta situación de guerra, etcétera, y que en definitiva es el que nos está marcando que, digamos, el semáforo rojo de que el sistema económico europeo ya no da más de sí, ¿no? Ya. Este semáforo rojo nos indicaría un poquito el futuro
de Europa de una forma un poquito incierta, o es tan incierta como parece? O... Sí, yo creo que esto lo podemos relacionar con la pregunta que me has hecho al principio, ¿no? Es decir, la situación es muy grave, no solo por el contexto internacional, la situación de guerra, sino porque nuestro sistema estructuralmente no funciona. Está reconocido de forma general por los propios líderes del sistema que no funciona y que hay que cambiarlo. Pero lo más grave es en qué medida nuestros políticos se ponen realmente a solucionarlo. En este momento tenemos algunos planteamientos por parte de las grandes multinacionales que nos están planteando, digamos, salidas que por ahora no han tomado medidas para realmente solucionar los problemas de fondo, pero están planteando salidas que en realidad son algunos parches que están pensando en cómo asegurar cara al futuro, digamos, el poder y la rentabilidad de las inversiones de las grandes corporaciones. Pero a mí lo que me gustaría es que, independientemente de estos planteamientos de las grandes multinacionales, los responsables políticos de nuestros estados fueran capaces de decir, bueno, primero, ¿cómo mantenemos viva la economía? Segundo, ¿cómo hacemos frente a los retos sociales, demográficos y políticos que no hemos abordado durante estos 40 años? Y ponerlos, por lo menos, sobre la mesa, que se abrieran debates sociales y que fuéramos capaces entre todos de hacerles frente, ¿no? Claro. ¿Podríamos identificar algunas claves para que Europa pueda hacer frente al futuro y supere esta situación de decadencia? Sí, vamos a ver. Partiendo de que la primera cuestión es precisamente abordar los retos, es decir, reconocer cuáles son los retos y no esconderlos debajo de la alfombra. Si se han escondido debajo de la alfombra, probablemente es porque a los que realmente tenían el poder de hecho, a esas grandes corporaciones, no les interesaba resolverlos y estaban muy contentos en ese contexto de constante sobreendeudamiento, desigualdades crecientes, hundimiento demográfico, etcétera, ¿no? Bueno, entonces el primer punto de partida es evidentemente poner los retos sobre la mesa. Pero si pensamos en que esto no se ha hecho y por qué no se ha hecho, también nos tendríamos que plantear que tenemos un problema de fondo con nuestra clase política, ¿no? Y hemos dicho que tenemos políticos muy débiles y muy dependientes de los poderes fácticos de las grandes corporaciones. Entonces, claro, la primera cuestión clave es de tener una clase política que sea capaz de abordar esos retos, pero de abordarlos evidentemente desde la perspectiva de los intereses generales, no desde la perspectiva de los intereses de las grandes corporaciones. Y esto significa que seguramente el reto fundamental de Europa es romper esa relación, esa dependencia de nuestra clase política con respecto a las grandes corporaciones, a las grandes multinacionales. Y esto tiene que hacerse o bien en base a los grupos políticos o personas concretas que sean realmente capaces de desprenderse de esa dependencia, o bien a través de nuevos grupos políticos y nuevas personas de las que realmente nos podamos fiar, sin olvidar el papel clave que en todo esto tienen los medios de comunicación, claro, porque son los medios de comunicación y el que esos medios de comunicación estén controlados por las grandes corporaciones lo que, digamos, da cobertura y presiona también a los políticos para que actúen en esta dirección o dejen o no aborden esos retos estructurales, y también los que mantienen a la opinión pública, digamos, condicionada y contenta con el contexto en el que se encuentran en cada momento. Entonces yo creo que una cuestión clave seguramente, o quizás la más importante, sea esta, es decir, romper la dependencia de nuestra clase política con respecto a las grandes corporaciones. Pues es un reto importante. Efectivamente. Pues muchas gracias, Adrián, por esta entrevista, y pues hasta la próxima entrevista a todos. Muy bien, gracias a vosotros también.